Hola, buenos días. Yo soy Claudia Certuche. Muchas gracias a Ceci por la invitación a compartir con ustedes este tema. Y bueno, pues es un tema muy interesante. Estuve leyendo los comentarios que pusieron como con respecto, ¿no? A lo que estaban interesados, ¿no? En que pudiera compartirles. Y pareciera que son como temas diferentes, pero a la vez tienen una conexión. Entonces, voy a tocar eh, un poco la línea del tiempo en las edades, desde pequeños hasta la preadolescencia, como mencionaban. También vamos a hablar sobre eh, cinco pasos para poder manejar los berrinches y también cinco pasos para poder prevenirlos. Entonces, van a ser cinco pasos que le llamo las cinco R's para manejar los berrinches. Hola Ceci, qué bueno que ya estás aquí, qué bueno que ya estoy aquí. Un poquito atrasados, pero bueno, nos reponemos. Eh, Estoy tomando el celular porque donde estaba como que no había señal, entonces ya me moví un poco. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Yo soy Claudia Certuche, soy fundadora del proyecto Niños Felices y Capaces, que es un programa para papás basado en la metodología de disciplina positiva. Yo fui maestra de preescolar por 4 años y desde hace 8 que trabajo, soy capacitadora de programas de inteligencia emocional y social para niños y adolescentes. Eh, Dando capacitaciones a maestros y psicólogos. Y bueno, es un tema que me apasiona, la inteligencia emocional para mí, para mi vida, porque me ha servido muchísimo. Eran habilidades que yo desde pequeña sentía, ¿no? Que me hacían falta. Entonces me puse a aprender, a investigar. Después llegó disciplina positiva y fue así como, qué padre, ¿no? Porque es un complemento para lo otro que ya hacía, para los niños y ahora esto para los papás, que es lo que más me gusta. Entonces, bueno, es algo que digo, hay que compartir, ¿no? Porque cuando yo fui maestra, pues me topaba, ¿no? Con pared, con mis niños y ahora digo, bueno, si hubiera conocido todo esto, si hubiera contado con estas herramientas y habilidades, pues otra hubiera sido mi historia, ¿no? Con ellos. Y por eso es que digo, es tan importante, ¿no? Que los papás también aprendan pues todo esto, ¿no? Y a relacionarse desde otro lugar con sus niños y a la vez, pues ayudarles a poder desarrollar en ellos habilidades de vida como habilidades sociales, habilidades emocionales, de pensamiento y demás. Pero bueno, entonces voy a iniciar con este tema que principalmente surgió el tema de los berrinches y como les decía, bueno, vamos a ver cinco pasos también para manejarlos, pero antes quiero comentarles, compartirles, a ver si pueden ver esto que está por aquí. Esto es un iceberg. Y entonces decimos que el comportamiento de un niño es la punta del iceberg. Es eso que vemos, es eso, ese comportamiento que está presentando, ese llanto, ese berrinche o esa situación complicada, ¿no? Cualquier comportamiento es la punta del iceberg. Pero como también podemos ver, eh, lo más grande es lo que hay debajo de esa punta del iceberg, ¿no? Que es el fondo del iceberg. Y hay necesidades básicas que los niños están intentando resolver por medio de su comportamiento. Hay mucho de qué hablar, pero ahorita enfocado en los berrinches, pues lo voy a centrar en esto, ¿no? Entonces, bueno, el berrinche o esta manifestación, ¿verdad?, de frustración en el niño es como una forma de poder como resolver esa necesidad que está debajo de ese iceberg, debajo del fondo del iceberg, y que no sabe de qué otra manera hacerlo, ¿no? No sabe cómo pedirlo, no sabe cómo comunicarlo. Principalmente, bueno, la etapa de los berrinches es aproximadamente, ¿no? Entre los 2 y los 3, pero sabemos que puede surgir antes y sabemos que también se puede extender un poquito más a los 4 o más, también dependiendo mucho cómo vayamos nosotros manejando esa frustración. Eso es básico.
básico para poder ayudarles a manejar ese enojo, esa frustración, ese berrinche de una mejor manera, de una manera sana. ¿Ok? Que es lo ideal. ¿Por qué? Porque como les decía, las etapas de desarrollo van en una línea, ¿no? Es como una línea del tiempo. Entonces, ahí como comentaba en los comentarios, ¿no? Que decían, bueno, pues los terribles dos, ¿no? Pues en esta etapa el niño está en plena exploración, está como queriendo hacer suyo el mundo, queriendo conocer el mundo, ¿no? Ya empezó desde antes, desde que todo lo manipula, todo se mete a las manos, ¿verdad? Objetos, todo lo quiere como experimentar, ¿no? Porque para ellos es algo nuevo y así es como van haciendo propio su mundo, ¿no? Entonces, bueno, claro que a la edad de los 2 años aproximadamente hay tantas cosas que están pasando, ¿no? Biológicamente en ellos, tanto su cerebro y todo, así como hay 1000 opciones, hay 1000 posibilidades, ¿no? Entonces están explorando todo. Para esto es como muy importante poder manejar esta etapa, ¿no? Como bien preguntaban también, porque normalmente los adultos tendemos a negar muchas cosas, ¿no? Y no esto, y no lo otro, y cuidado, y entonces, ¿qué va pasando? Pues que también no estamos fomentando esta necesidad de explorar, de conocer, y lo importante aquí es cómo ayudarles a que lo vayan haciendo por medio de un lugar seguro. Es decir, en un lugar en donde esté contenido, donde se encuentre seguro para poder explorar y conocer. ¿Ok? Esto es muy importante y sobre todo aquí, obviamente, bueno, en todas las etapas, ¿verdad? Va a haber nos, pero tratar de cómo reemplazar un no por un sí. Esto no lo puedes tocar, pero esto sí, con esto sí puedes jugar. O hasta aquí, ¿no? O también cuando sí, por ejemplo, con los más grandecitos. Bueno, hoy no puedes ir a casa, ¿no? De tu amigo, no lo podemos invitar, pero cuando sí. Entonces, esto también ayuda mucho a manejar, ¿verdad? A lo mejor tantos nos que reciben por nuestra parte. Y cuando es no, bueno, pues ser claro, ¿no? No se puede porque yo necesito hacer tal cosa, porque ya como específico, ¿no? O pudiendo compartir como esa razón, por así decirlo. Ahora, esta etapa de los berrinches, luego como que pensamos, bueno, ya pasa, ¿no? Pues no, porque surge nuevamente en la preadolescencia, nuevamente entre los 13, 14 años, ¿verdad? Es como otra oportunidad en la que el niño necesita separarse de papá y de mamá, ¿no? Así como en la etapa de los berrinches, esto es algo que es parte del desarrollo y necesitamos conocerlo y comprenderlo porque a veces lo queremos como reprimir, ¿no? Y entonces cayó el berrinche y te vas a tu cuarto hasta que se te pase, ¿no? Y son formas que sin querer, ¿verdad? Y sin darnos cuenta, estamos como tapando su contenedor de emociones. Entonces, lo más sano es poderle ayudar a canalizar o a sacar esas emociones. Y ahorita vamos a ver cómo, ¿ok? Pero después en la adolescencia también surge esta otra etapa en donde se dan cuenta que lo que papá y mamá les han dicho toda la vida, ¿verdad? Si estás muy cerca de la tele te vas a quedar ciego, etcétera, etcétera, ¿no? Se van dando cuenta que pues no es verdad, ¿no? Entonces para conocerse a sí mismos, para ir como retomando esa identidad, entonces necesitan separarse de mamá, ¿no? Por ejemplo, en la etapa de los berrinches, principalmente, ¿no? De mamá, de papá. Y después sucede lo mismo en la adolescencia. Y esto es fundamental conocerlo porque normalmente al no saber que es parte, ¿no? Del desarrollo y cómo irlo manejando de manera sana, obviamente con límites, ¿verdad? Pero sanos, nos podemos enganchar y nos podemos enganchar en esa lucha de poder, ¿no? Tomándonos lo personal, cuando no es tanto personal, es más bien algo que está pasando con ellos, ¿no? Dentro de ellos, en todo eso que también van creciendo, ¿no? Sobre todo en la preadolescencia. Les doy como este primer visión, ¿verdad? O panorama, porque como les decía, a veces pensamos que son cosas separadas y una etapa va tras la otra,
¿no? Todo se va traslapando, todas esas necesidades básicas o esas 4 necesidades básicas fundamentales que los podemos tocar en otro tema, pero la forma en la que yo voy manejando desde ahorita va a ser importante porque va a repercutir en su desarrollo, en su comportamiento, en esa formación, ¿no? De su personalidad también. Sabemos que ya traen como un temperamento, pero se va moldeando con el ambiente y las experiencias. Ok, bueno. Entonces eso era como un preámbulo, ¿sí? Ahora, ¿cómo manejar, no? Decían los berrinches. Bueno, entonces ya les estaba diciendo que el berrinche es una necesidad, un resultado, una necesidad de poder resolver algo, ¿ok? Hay 5 claves, por así decirlo, que pueden causar un berrinche. Y estas son como 5 sentimientos o 5 formas de estado de sentirme. Por ejemplo, puede ser el cansancio, el hambre, sentirme solo, ¿no? Soledad, dolor, enojo, sueño, aburrimiento, ¿no? O sea, es como una combinación de sentimientos como también a veces necesidades fisiológicas, ¿no? Entonces, hay varios factores, ¿no? Que influyen en este berrinche, en este comportamiento que vemos en la punta del iceberg, pero también sabemos que puede surgir principalmente cuando el niño no obtiene eso que quiere, cuando no obtiene ese objeto que desea o cuando no se está sintiendo comprendido o visto. Esa es como una necesidad más emocional y es importante también conocerlo y saberlo. Entonces, primero quiero, antes de pasar, ¿no? Como las 5 R's para manejar el berrinche, primero quiero compartirte qué no hacer ante un berrinche, ¿ok? Primero que no y luego que sí. Entonces, bueno, ¿qué no hacer? No engancharnos, saber que, comprender qué le está pasando al otro. Y si yo empiezo a gritar o me empiezo a enganchar, entonces ahí ya se vuelve esta lucha de poder y se hace más grande, ¿no? Esa bola de nieve. Entonces, eso es lo principal. Ni tampoco tratar de razonar con el niño, porque en ese momento está actuando con todo su cerebro primitivo, ¿no? Por así decirlo, no razona, no está razonando. Esto es algo que más adelante, conforme nosotros le vamos enseñando, va a ir desarrollando este razonamiento, pero cuando son pequeños es principalmente las emociones, ¿ok? Ahora, tampoco lo ridiculices, es decir, no le digas qué feo te ves o qué fea, mira nada más qué mal te ves, o sea, no lo hagas porque eso tampoco ayuda y puede también lastimar su autoestima. Tampoco trates de solucionar o resolver la situación o su frustración en ese momento con premios, ¿verdad? Bueno, ahorita que lleguemos ya te lo voy a dar, o amenazando, ¿verdad? Si no te callas o no dejas de estar así, ¿verdad? O ese berrinche, aquí te quedas, o sea, eso no ayuda, ¿ok? Sí hay que poner límites, pero nada de, pues, formas, ¿no? Que lo puedan a él lastimar tanto emocionalmente como físicamente. Ok, entonces ya te compartí qué no hacer ante un berrinche y ahora vamos a ver qué sí hacer, ¿ok? La primera R, te decía que eran 5 R's para manejar un berrinche, es respira. Respira profundo y date cuenta que es lo que le está pasando a él. ¿Por qué? Porque si yo me conecto con esa emoción que le está pasando, pues ahí los dos nos vamos a conectar, ¿no? Con ese enganche, con esa frustración y ese berrinche, porque de hecho nosotros también hacemos berrinches, ¿no? O sea, no nada más los niños, pero a veces no nos damos cuenta cuando también respondemos o reaccionamos fuertemente o explotamos, estamos haciendo un berrinche, ¿no? Entonces, a ver, yo adulto necesito primero aprender a manejar, ¿no? Esa frustración, eso que a mí me está provocando, porque también me provocan cosas, ¿verdad? Al ver a mi niño de esa manera. Entonces, respirar, decir, es de él, ¿ok? No sermonear, pero es que ya habíamos quedado, y es que ya te había dicho, ¿cómo es posible? No, ¿ok? Respira profundo, esa es la primera R. La segunda es
reconoce qué le está pasando a tu hijo. Te mencionaba de 5 claves principales que pueden ser las causas de un berrinche, ¿no? El cansancio, el hambre, la soledad, dolor o enojo. Entonces, reconoce qué es, o sea, cuál está siendo ese sentimiento, qué es lo que está causando ese berrinche, ¿no? Esa frustración. Ya que hayas reconocido qué es, eh, reconecta con él. Es decir, conecta con él. Hazle saber que estás ahí y que lo entiendes. Eso es bien importante. ¿Cómo podemos conectar con él, con ellos en ese momento? Me bajo a su nivel, me pongo como de su lado, es decir, hago contacto físico, también lo puedo tomar las manitas, me agacho a su nivel, lo tomo de sus manos de manera firme y amable, ¿verdad? Serena, sin violencia ni mucho menos, simplemente lo tomo firmemente, firme y amable, y le hago saber, ¿no? Que lo veo, que entiendo que está pasando por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, más allá también de querer ese objeto, es la necesidad de sentirse visto, como les decía. A veces también hay una necesidad emocional debajo de eso, ¿no? Entonces, la primera era respira profundo. La segunda era reconoce qué le está pasando a tu hijo. La tercera, reconecta con él, conecta con él y hazle saber que estás ahí presente, que estás como de su lado, que eres parte de su equipo. La 4 es resuelve, o sea, atiende esa necesidad clave de lo que puede estar debajo de su iceberg. A veces no se va a poder resolver, ¿verdad? Como ahorita mencionaba, a lo mejor si tú vas en el coche, ¿verdad? Y te está pidiendo agua o una galleta o lo que sea y le dices, ¿sabes qué? Ahorita no, porque vamos en el coche. Entonces, a lo mejor ahí empieza ese berrinche porque no está obteniendo eso que desea, pero tú empatizas. Entiendo que estés enojado, entiendo que tú quieras tu agua, lo puedo entender, pero ahorita llegando a casa, ¿no? Y a lo mejor el bueno puede seguir, ¿no? También con su sentimiento y no te enganches, simplemente ayúdale como a saber que lo entiendes. Sí, yo sé que tú quieres tu agua, ahorita llegamos a la casa, ¿no? A veces ayuda simplemente el sentirse comprendido y escuchado y nos puede servir, como decía en un libro, decía como el disco rayado, así como, sí, amor, yo lo entiendo, ¿no? O sea, y no entrar en más detalles, ¿no? Porque a veces ahí es también donde nos podemos enganchar. Ser súper simple con nuestras palabras, ¿ok? Así cortas que el niño lo pueda comprender. Entonces, te decía en esta parte que sabe hacerle saber que lo entiendes, que lo ves y que ves su necesidad. Eso es básico, ¿no? Ante cualquier berrinche porque necesita sentirse visto. O sea, que tú lo estás viendo y que ves su necesidad, ¿no? Que lo entiendes y lo comprendes. Y el paso 5 es recuenta. Esto es como ayudarle a darse cuenta y puede ser en la noche, ¿no? Cuando ya haya pasado esta situación, a la hora de dormirse y acostarse. Es como contarle un cuento sin juicio, ¿verdad? Sin decir estuvo bien, estuvo mal, no. Simplemente describir eso que pasó, ¿no? Como en forma de animalitos. Entonces, le puedes contar que pues iban en el coche, la mamá hormiga y el niño hormiga chiquito, y bueno, que quería quería su agua, y bueno, pues mamá no se lo pudo dar, ¿verdad? Y entonces la hormiga pequeña pues se enojó y empezó a patalear o lo que haya hecho tú lo describes y le ayudas a saber, bueno, pero mamá hormiga le dijo que no podían porque iban a llegar a casa y entonces, bueno, ya le hizo entender, ¿no? O le dijo, entiendo que estés muy enojado, pero no se vale que me hables, ¿no? Que me grites o que me hables de esa manera, es decir, también de esa forma, cuando así les hablamos, estamos poniendo límites, ¿no? Se vale que estés enojado, pero no se vale eh, que, que me hables así, ¿no? O que me lastimes, ¿no? Y entonces, bueno, ahí también
entra como esta parte de poder ser firme y amable y hacerle con tu cuerpo saber, bueno, no, ¿verdad? Si tomándolo las manitas, no, eso no se vale, no, a mamá no se le hace eso, ¿no? Em, y entonces esto le va a ayudar, ¿verdad? Como este recuento a saber qué pasó y les ayuda mucho a reflexionar. O sea, les ayuda simplemente como en ese aprendizaje de lo que pasó sin decir más, sin, no es para criticar, no es para juzgar, ni mucho menos, simplemente describir eso que pasó, ¿no? Entonces les ayuda mucho también a pensar, a reflexionar, como que los niños ven todo muy de afuera, ¿no? Muy proyectivo, entonces también ahí se pueden ellos eh, sentir vistos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, quiero preguntarles cómo vamos por aquí. Les recuerdo los 5 R's para manejar el berrinche. El 1 es respira profundo, no te enganches. 2 es reconoce qué le está pasando a tu hijo, reconoce esa necesidad debajo del fondo del iceberg. Eh, reconecta con él, es decir, conecta con él, haciendo contacto físico con su cuerpo ayuda muchísimo. Trata de resolver y en esto es, si en ese momento, o sea, resolver la necesidad, ¿no? La atención, a lo mejor esa atención tuya, bueno, pues un abrazo, quieres un abrazo, puedes preguntarle también. Hay niños que les ayuda mucho, ¿no? Esta parte de necesitas un abrazo, quieres un abrazo, y va a haber niños que te van a decir sí, ¿no? Y te abrazan fuertemente y bueno, también eso ayuda mucho a tranquilizarlos. A lo mejor habrá otros niños que no, también depende mucho como su estilo principal de comportamiento. O también resuelve, por ejemplo, algo que a mí me gustaba, a mí me gusta mucho compartir, que a mí me pasaba mucho cuando mis niños, ¿no? Que pues están en la plena etapa también de berrinches. Y entonces, de una niña que hacía muchos berrinches, ¿no? De 4 años, 3 y medio, 4. Y lo que yo hacía, bueno, intenté mil formas, ¿verdad? Y lo que hacía que me funcionaba mucho con ella era, estás muy enojada, ¿verdad? Y entonces le daba una hoja de papel y le decía, a ver, dibújame qué tan enojada estás. Cuéntame, dibújame qué tan enojada, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que le tomaban como 5 hojas, ¿no? La primera así toda rayada, ¿no? Otra hoja más, esa es otra hoja, ok, y otra hoja, ¿no? Y así hasta que poco a poco te ibas dando cuenta cómo ella iba sacando esas emociones, o sea, cómo ya se iba pasando, ¿no? Pero obviamente para esto, pues yo necesito estar como en mi centro, ¿verdad? Necesito no engancharme, estar centrada, ¿verdad? Estar en esta parte de la paciencia y de la comprensión. Y entonces, bueno, ya se le pasaba y bueno, ¿no? Esa es como una de las formas, pero bueno, había otras, ¿no? También, por ejemplo, con otros niños que, bueno, eh, te veo como que estás enojado, ¿no? O estás, les validaba mucho las emociones porque eso fue lo que aprendí como capacitador del programa de Amistad, de Inteligencia Emocional y Social. Necesitas como todo hacer, ponerte una toallita en la cara para que te calmes, ¿no? Como dar una vuelta aquí afuera del pasillo, ¿no? Entonces como que les daba opciones a ellos también para poder como canalizar, ¿no? Poder sacar y no bloquear, ¿no? Eso que estaban sintiendo o que estaban pasando por eso. Ujú. Y por último, la R de recuenta es darse cuenta de qué pasó. Y como te decía, esto ayuda mucho como en la parte de un cuento, ¿verdad? Que tú vas a inventar con eso que pasó, simplemente describiendo lo que tuviste, este, como observador, ¿no? De eso sin, sin hacer juicio, ¿no? De si estuvo bien o estuvo mal. Ok, entonces, bueno, ahora, ¿qué puede ayudar a prevenir berrinches? Ok, si bien son parte del desarrollo y es parte también como de esta separación y demás, bueno, hay también formas que podemos hacer para poder prevenir, ¿no? Los berrinches. Y estas formas principales que te voy a compartir son 5. Ujú. Ayuda muchísimo comunicarle a los niños, ¿no? Lo que vamos a hacer en el día o lo que va a suceder. Ujú. Por ejemplo, vamos a ir al parque, vamos a ir
a tal hora después de la escuela y vamos a estar ahí 1 hora, ¿no? O sea, como avisarles cuánto tiempo vamos a estar. Si es muy pequeño y no conoce el tiempo, ¿verdad? De la hora del reloj, bueno, pues hasta que se meta el sol, o le puedo dar, bueno, hasta que mi reloj diga tal hora, vamos a checar hasta qué hora. O sea, el comunicarle lo que vamos a hacer ayuda muchísimo a saber, bueno, a ellos también, qué esperar. Y eso ayuda mucho en la regulación emocional, como esas rutinas también, o esos ritmos, ¿no? O eso que va a pasar, o sea, ir como manejando esas transiciones de una actividad a otra también ayuda y ahorita te voy a comentar más sobre eso. Pero aquí lo que quiero yo comentarte es que el comunicarle, vamos a ir a casa de tus abuelos, vamos a ir un ratito, nos venimos a tal hora, o sea, el involucrarlo en eso que va a pasar, en comunicarle y anticiparle, puede ayudar muchísimo. O, por ejemplo, vas a ir al súper, ¿no? O a la tienda y sabes, o sea, en eso que tú sabes que normalmente se puede detonar un berrinche, anticípale. Vamos a ir al súper, pero ¿sabes qué? Mamá solamente va a comprar tal y tal y tal. Le enseñas tu lista. Aquí no hay lista para el dulce, no hay lista para el juguete, eso será en otro momento, ¿no? O sea, y entonces ese es el primer paso, ¿no? El segundo es corroborar con él la información. ¿Qué dijo mamá que vamos a comprar en el súper? No, pues que tal cosa, ok, ¿no? O sea, como que corroboras que haya entendido eso que tú le comunicaste. El paso 3 es anticipa, y esto es como previo a ese tiempo que ya se está por terminar, entonces le avisas, por ejemplo, en esa visita al parque, ¿no? En ese tiempo del parque. Entonces, y ¿sabes qué? Ya faltan 5 minutos para irnos. O sea, previo, tantito antes, 2 minutos, 5 minutos antes, ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Qué vas a hacer por última vez? Le puedo ofrecer opciones limitadas, de decir, te resbalas por última vez, o sea, te vas al resbaladero o te subes al columpio por última vez, ¿no? O sea, como darle opciones limitadas y hacerle saber que eso ya va a ser lo último que va a hacer, ¿ok? Y decirle, bueno, pues que ya es tiempo, ¿no? El paso 4 aquí es firme y amable, conectas y validas. Ajá. Por ejemplo, a lo mejor ya le avisaste, ya le comunicaste, ya le anticipaste, ya corroboraste. Este, y a la hora de que ya sea el tiempo, es posible, ¿verdad? Que también pueda ser como otra vez, no, mamá, no me quiero ir, estoy súper divertido, estoy jugando con mi amigo que acaba de llegar, lo que sea, ¿no? Entonces, de manera firme y amable, tú conectas, así como te decía hace un momento, conectas y validas. Ujú. Puedes ponerte también a su nivel. Entiendo que estés bien divertido. Entiendo que no te quieras ir, pero sabes que ya es momento de irnos, ¿no? O sea, en eso que acordamos, ¿te acuerdas que acordamos? Bueno, ya es hora, ¿no? Y ser consecuente con eso que acordaron. Ujú. Y eso también ayuda muchísimo, ¿no? O sea, como un poquito de lo que te platicaba hace un momento, sobre conectar y validar. Entiendo que, que estés frustrado, que te dé tristeza, que estés triste porque tú que te querías quedar, pero ya nos tenemos que ir a casa, ¿no? O sea, también puede ayudar, o sea, servir, ayudarle como a visualizar eso que sigue, validar y luego visualizar ahorita que vas a hacer llegando a casa, vamos a cenar, vamos a eh, lo que haya que hacer, ¿no? Y por último, también ayuda muchísimo a prevenir cuando dedicamos un tiempo especial con ellos. Ujú. Cuando un tiempo especial es un tiempo de calidad, con los más pequeñitos se sugiere al menos 10, 15 minutos al día. Ujú. Pasar con ellos ese tiempo de calidad, tiempo especial, porque como te decía, a veces debajo de un berrinche también está la necesidad de ser visto. Y ellos van encontrando la forma de cómo son vistos la mayor parte del tiempo. Y muchas veces su comportamiento también va siendo como esta plantita que necesita la luz, ¿no? Esa es eso es la conexión que necesita contigo, es ese sentirse visto por ti y que a veces la van encontrando, ¿verdad? De formas equivocadas. No necesariamente tiene que ser de esta manera, ¿verdad? Pero lo comento porque puede pasar, ¿no? Entonces, el tiempo especial va a ayudar mucho a conectar con,
con él, con tu hijo. En el caso, ¿no? De repente que, bueno, tienen muchos o varios y decir, ¿sabes qué? Pues es que 15 minutos con cada hijo me toma tanto tiempo, ¿no? Y no me es posible. Bueno, pues dedico un día para cada uno, ¿no? Y que sepa que ese día va a ser para él, ¿no? Solo con él, tú y él. Para hacer eso que les gusta a los dos, que disfrutan los dos, eso es importante, ¿no? O sea, que él también lo disfrute y que le guste estar en ese tiempo contigo, ¿ok? Entonces, bueno, pues principalmente serían eso que les quería compartir. Sabemos que también, bueno, debajo del enojo, pues puede haber también a veces situaciones difíciles, habría también que conocer para comprender, ¿verdad? Si fuera el caso, que a veces andan mucho más sensibles por alguna situación en la familia, algún cambio, de casa, de escuela, de ciudad, ¿no? Todo eso puede también generar mucho enojo y a veces los papás no lo saben y no lo comprenden. Y es también importante conocerlo porque, como te digo, cuando conocemos nos ayuda a comprender y cuando comprendemos podemos actuar desde otro lugar, ¿no? En lugar de reaccionar, en lugar de engancharte, en lugar de enojarte, lo comprendes. A mí me tocaba que cuando los niños llegaban a la escuela, al ciclo escolar ya empezado, por ejemplo, había un cambio de escuela o de ciudad, me tocaba observar estas cosas, ¿no? Que generan mucho enojo. Entonces, eh, pues simplemente, ¿no? Estar atentos de cómo están nuestros niños en esa situación y demás. Entonces, bueno, pues por el día de hoy sería todo, ¿verdad? No sé si tengan algunas preguntas, algunos comentarios, dudas. Esto aquí se los comentaba, pues como que está enfocado a niños pequeños, pero realmente es para todas las edades, solamente hay que ir adaptando, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor con niños de 6 años ya es mucho más fácil, ¿no? De dialogar también. Va a depender mucho, ¿no? Tanto que hablan, no hablan, todo eso pues genera más frustración, ¿verdad? No poderme comunicar. Con los más grandes les podemos ir enseñando, ¿verdad? A comunicarse con palabras, a expresarse con palabras. Entonces, les podemos incluso platicar con ellos, pero bueno, si quieren, esto también lo podemos tocar en otro tema más adelante, como darle a lo mejor continuación y poder ver como los pasos para ayudar a tu hijo a manejar también la frustración, a lo mejor un poquito ya más grandecitos, con una rueda de opciones también para manejar el enojo y demás. Entonces, bueno, hay muchísimas herramientas que podemos utilizar, hay que sacarles provecho para nuestra vida y pues para nuestra relación, ¿no? Con los demás, en este caso, bueno, pues con nuestros niños, para ayudarles pues a crecer sanos, ¿no? Felices y que se sientan capaces, valorados, comprendidos, que también eso es varias de las necesidades debajo del iceberg. Ay, Ceci, pues muchísimas gracias a ti por invitarme. Fue un placer estar aquí con ustedes compartiendo esto. Y bueno, pues sí, entonces si no hay dudas o comentarios o más dudas o comentarios, este, pues aquí terminamos. ¿Ok? Bueno, les mando un beso, un abrazo, que estén bien y nos vemos pronto. Bye bye.